vamos a iniciar la presentación de la asignatura Fundamentos de Economía. Quiero presentarme, mi nombre es Mario Ernesto Fernández Flores, voy a ser el coordinador de la asignatura y van a colaborar con nosotros los ingenieros Josué Escobar y la ingeniera Isabel Guadalupe Sánchez Rodríguez. Ellos dos van a tener a cargo las discusiones y también el proyecto de emprendimiento. Déjenme decirles de que yo como facilitador de esta asignatura, quizás en el tema de leer, de formarse, tendré quizás una responsabilidad del 10%. El 90% es de ustedes, investigando, consultando los libros que están en la bibliografía, porque eso es lo que toca, ¿verdad? Es decir, yo soy un facilitador para que ustedes en el campo, ¿verdad?, de la economía puedan tener su fundamentación para poder comprender los problemas de país y buscar, plantear soluciones que sean técnicamente viables y factibles. Obviamente no van a ser economistas, ¿verdad?, con un curso, ¿verdad?, pero sí van a tener la capacidad para poder comprender los problemas que se presentan y que hay que buscarle soluciones. Como no sabemos dónde vamos a trabajar, puede ser sector privado, puede ser sector público, y eso pues conlleva que tengamos pues que tener la capacidad para poder resolver problemas de este tipo. Alguien podría decir, por ejemplo, ¿verdad?, el conflicto, por ejemplo, que hay entre Rusia y la OTAN. ¿Y eso qué? ¿Qué me importa eso? Está el otro lado del mundo. Pero puede traer repercusiones a nuestra economía, a las empresas. Y eso, dijéramos, es un escenario de que se tiene que evaluar. Es decir, no podemos estar desconectados de lo que pasa en el mundo, porque como está lejos no nos va a afectar. No, ¿verdad? Es una situación bastante complicada en la que Rusia no va a permitir que Ucrania se adhiera a la OTAN y que los Estados Unidos coloquen sus baterías de misil de alcance medio en la frontera con Rusia. Y eso entonces es lo que va a, dijéramos, desatar una confrontación de tipo nuclear. Y ahí es donde viene el afectamiento a la zona de Latinoamérica y países como los nuestros. Entonces estos hechos, ¿verdad?, como esos, a nivel internacional, se tienen que evaluar para tomar, dijéramos, decisiones. O en nuestro caso, por ejemplo, el tema del Bitcoin, o el tema de la calificación de riesgo, que, por ejemplo, hemos pasado de una calificación B a una calificación C, donde ya implica que la probabilidad de impago que el gobierno tiene con sus compromisos está latente. ¿Que pueden haber soluciones? Indudablemente que sí, pero el riesgo se mide en función de qué pasa si. Entonces, con el qué pasa si, se nos califica como una economía de riesgo. Y eso obviamente eleva la tasa de interés a los préstamos que el país puede contraer. Son cuestiones también, ¿verdad?, que tenemos que evaluar, que conocer, que darle seguimiento, porque tenemos que pensar de que nos estamos formando para ser ingenieros que van a dirigir empresas. Y bajo esa lógica, entonces, tiene que tener claro la visión de una manera global de lo que sucede, para poder conducir de una manera exitosa las empresas. Entonces, se vuelve, ¿verdad?, bastante interesante, dijéramos, la asignatura. Por otro lado, en cuanto a lo que es la descripción, dice que en la primera unidad pues se da un planteamiento del desarrollo histórico de la economía en la sociedad.
Y esto es así porque si bien es cierto, es una ciencia de carácter social, tenemos que comprender cuáles han sido los aportes que se han ido dando a lo largo del tiempo, que han permitido conformar todo el soporte teórico que permite que la economía se vuelva ciencia. Es decir, el hecho de que todo ese soporte teórico permita el establecimiento de principios, leyes, paradigmas, modelos que permiten explicar los hechos pasados, comprender el presente y predecir el futuro. Si yo quiero entender, por ejemplo, nuestra realidad como país, pues yo debo de entender qué pasó en todo ese proceso de conquista, en el proceso de colonización, en el proceso de independencia de nuestro país. Y luego la conformación de los ejes de acumulación de capital, luego de el proceso de independencia, que son lo que le da origen a las famosas 14 familias, que son las que controlan toda la actividad agrícola en el país, colocando los presidentes que ellos han querido para poder tener las ventajas, para poder sostener el poder económico y político. La liberación, por ejemplo, de las tierras ejidales para permitir la ampliación de los cultivos de café, ante el fracaso del añil por la pérdida de poder en los mercados internacionales con el aparecimiento de sustitutos químicos derivados de la revolución industrial. El añil pierde valor, la economía nuestra sufre las consecuencias y se tiene que buscar otro cultivo. Entonces se viene y se piensa en el café, y luego viene el tema de la caña de azúcar, y luego viene el tema del algodón, y pasamos a un modelo, dijéramos, eminentemente agrícola. Y luego vamos a los procesos, dijéramos, de los modelos industriales de sustitución de exportaciones, porque necesitamos equilibrar la balanza internacional de pagos, porque no tenemos industria. Ya por los años 60 se empieza todo el proceso de industrialización bajo un enfoque regional del mercado común centroamericano. Y así, ¿verdad? Venimos estudiando los hechos en el tiempo para luego venir a entender el momento actual que vivimos. Pero si no entendemos lo que ha pasado anteriormente, difícilmente vamos a poder comprender el presente, mucho menos predecir el futuro. Entonces, se vuelve importante el estudio de la historia económica en un contexto, dijéramos, global, que es el propósito de la primera unidad. Luego, en una segunda unidad, que es la que se refiere a la parte de la producción, es donde analizamos cada uno de los factores que participan en el proceso productivo. La primera unidad nos lleva a que la economía, pues, es una ciencia, y eso entonces hace, ¿verdad?, que podamos entonces aplicar la metodología científica. En la unidad 2, que es la parte de la producción, buscamos identificar esos factores de producción que tienen la responsabilidad del crecimiento económico y que permite el desarrollo, donde esos factores son la tierra, el capital, el trabajo, la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial. Pero también hay que ver, ¿verdad?, que para poder incrementar el crecimiento se requiere que esto sea más intensivo y tratar de romper la barrera del 2.2% que tenemos como crecimiento económico en el país en los últimos 30 años, y no más. Y eso impide el desarrollo de la economía, porque son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, el crecimiento económico se refiere al incremento porcentual que la producción ha tenido con respecto al año anterior. Y podemos decir, la economía ha crecido 2.2%. Pero el desarrollo económico significa el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y ese mejoramiento de las condiciones de vida de la población es producto del crecimiento, donde el gobierno entonces puede captar impuestos del sector real, el que genera la riqueza,
para poder satisfacer los requerimientos de la sociedad desde la perspectiva del Estado. Es decir, servicios, por ejemplo, de educación, de salud, seguridad, esparcimiento, carreteras, puertos, aeropuertos, bien es cierto, son construidas por el Estado, pero y con fondos de los agentes financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la AID y otros, pero hay que pagarlos. ¿Y con qué los pagamos? Con los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. Entonces, cuando analizamos la conformación de los impuestos, vemos que es una canallada, ¿verdad?, la que hay en este país, porque el 60% aproximado de los ingresos que el Estado tiene son productos de el IVA. Y yo les pregunto, ¿y quiénes pagan el IVA? ¿Jóvenes? ¿Quiénes pagan el IVA? Nosotros. Sí, los ciudadanos. Las empresas no, las empresas solamente... Hay consumidor final. Las empresas solamente son, dijéramos, unidades que capturan el IVA y lo envían a Hacienda, pero no pagan impuestos. Y lo pagan los ciudadanos, el consumidor final, como dice el compañero. Y por otro lado, las rentas personales, que es otro 20%. Quiere decir que aproximadamente el 85% de los ingresos del Estado provienen de los ciudadanos. Y las empresas solo aportan el 15%. Yo no me lo estoy inventando. Son los datos que publica el Banco Central de Reserva en la revista económica. Ustedes pueden meterse al portal del Banco Central, buscar revista económica y buscar esta información que yo estoy dando. Entonces se vuelve, ¿verdad?, bastante complicado. Claro, cuando el Fondo Monetario dice que para poder cerrar la brecha hay que aumentar el IVA, jamás dice aumenten el impuesto al sector productivo, sino que dice aumente el IVA, disminuye el gasto, pero porque finalmente el fondo obedece lineamientos del modelo neoliberal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y en este curso, en la medida que vayamos desarrollándolo, vamos a ir teniendo los elementos que nos permitan comprender este tipo de situaciones en las que tenemos que buscar cómo entender y buscar soluciones a los problemas. También decir, ¿verdad?, aumentémosle los impuestos a los ricos, ¿verdad?, y ahí te va a acabar el problema. Tampoco es solución. ¿Por qué, verdad? Porque genera todo un proceso contrario a lo que se busca. Un aumento en los impuestos frena la producción. Y frenar la producción implica generar desempleo. Y generar desempleo implica que baje el consumo y baje el ahorro. Y la inversión está en función del ahorro. Por lo tanto, la producción cae. Entonces se vuelve un círculo de pobreza. Entonces, aumentar los impuestos a los ricos para resolver los problemas a los pobres no es la solución. Entonces, como ven, las medidas no son tan fáciles, ¿verdad?, sino que tienen una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Pues eso es lo que vamos viendo, ¿verdad?, en la parte ya de la unidad 2 de la producción, cómo se genera, la importancia que esta tiene, cómo está conformada el aparato productivo, los 3 sectores. Vemos ahí que el sector, por ejemplo, agrícola, aporta a la producción nacional un 6%. El sector manufactura un 24% y un 70% lo aporta el sector servicios. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué el sector agropecuario aporta un 6%? ¿Alguna idea que tengan ustedes? ¿Por qué le compramos todas las verduras? La mayoría son productos que van a parar al mercado informal. Por ejemplo, tianguis, los mercados, y eso no está regulado por lo de los impuestos. Ese por un lado, pero ¿por qué importamos tanta verdura de Guatemala
verduras, hortalizas y frutas de Guatemala, de Honduras. Ingeniero, quizás no se logra satisfacer la demanda. Pues sí, pero si tenemos un 6% de aporte a la producción nacional y tenemos 400,000 hectáreas que no estamos siendo utilizadas, ¿qué pasa? Porque el país no produce y se ha degradado la agricultura. En parte es porque la inmigración que generó el conflicto armado, que mucho de la mano de obra del campo emigró, y ahora casi, bueno, incluso ya lo podemos ver que casi solo colonias se están convirtiendo la mayoría de tierras aptas para cultivo. Veámosle más, metámosle más a fondo. Eso está bien, son, digamos, algunas causas, pero hay más. Busquemos más causas de por qué el sector agrícola está tan comprimido. No hay apoyo de parte del gobierno. ¿Qué más? Actualmente hay una falta de capacitación. Se ha ido arriba, los costos de los insumos agrícolas se han encarecido. Eso va a frenar mucho la producción agrícola. Eso iba a decir, está en lo correcto. Vaya. Pero fíjate que si nosotros analizamos las políticas públicas, vemos que desde la administración Calderón Sol, el sector agropecuario fue abandonado. Porque bajo la lógica mercantilista, era más barato comprar que producir. Era más barato comprar los plátanos, por ejemplo, a Nicaragua. ¿Cuánto cuesta una unidad de plátano cultivada y cortada y traída acá al país a venderse? 3 centavos de dólar. Y si usted compara la calidad de plátano nicaragüense con la calidad de plátano nuestro, primero es pequeñito y segundo el costo es demasiado alto. Y lo mismo pasa con todo el resto de los demás productos. Entonces la lógica mercantilista de la administración Calderón Sol es la que le da inicio a que el sector agropecuario se viera prácticamente afectado. Porque entonces decían, no, ¿para qué vamos a invertir en el agro si en este momento es más barato comprar que producir? Y desde entonces viene el sector agropecuario en un abandono terrible. Todos los gobiernos de la derecha lo mantuvieron, y gran parte de los gobiernos de izquierda, que si bien hicieron algo, pero no fue suficiente, y en la actualidad igual está pasando. ¿Por qué, verdad? Porque se requiere de una gran inversión, se requiere, como decía ahí un colega, de tecnificar al sector agropecuario para elevar la productividad. Tierras hay, pero falta, ¿verdad?, todo un apoyo técnico y medidas de políticas públicas que permitan que el sector agropecuario realmente logre despejar. Y eso nos genera una cantidad de desempleo y una cantidad de extrema pobreza que afecta el desarrollo y el crecimiento de la economía. O sea, nos volvemos vulnerables, ¿verdad? Porque la seguridad alimentaria depende de los países de Centroamérica que nos suministren, porque nosotros no producimos, lo que producimos no alcanza. ¿Por qué? Ahora, porque hay una falta de apoyo al sector que viene desde esa época. Y hay que revertirlo. Hay que revertirlo, y eso va a permitir realmente cambiar la realidad de este país. Entonces, esos problemas, pero son los que tenemos que ver y buscar la manera de cómo buscarle solución de una manera integral. Y luego el sector industrial, 23%. Pues sí, pero muchas empresas nuestras todavía están con procesos tradicionales. Cuando estamos en un ambiente 4.0, que significa robótica, significa automatización, significa realidad aumentada y otras técnicas que hacen que las empresas sean más productivas, produzcan industrialmente y tengan economías de escala. Pero eso implica inversión, implica conocimiento, implica tecnología, implica recursos humanos
Ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Cuánto es el promedio educativo en este país? Sexto grado. ¿Y con sexto grado qué podemos hacer? Vamos a hacer mayor cosa. Y venimos entonces con maquila, ¿verdad? De prenda terminada, que es lo que más abunda acá. No podemos meter procesos más intensivos en conocimiento porque nuestro recurso humano, nuestra mano de obra, no tiene la expertise, la capacidad, el conocimiento para que se pueda desarrollar. Costa Rica, su promedio educativo es 9º grado. Y ahí tienen las enormes diferencias. Un salario mínimo que anda rondando los $650. Muy por encima del salario mínimo en nuestro país. Se fue Intel, pero tenían la capacidad para poder atraer otras industrias. Y atrajeron la industria farmacéutica, pues tenían el recurso humano formado y calificado. Entonces los estándares de vida son mucho más altos en este país porque hay un recurso humano calificado. Cosa que aquí, por esas aberraciones de los modelos agrícolas, se ha dejado y descuidado la formación del recurso humano. Y nuestro promedio en la actualidad se ha estudiado. ¿Qué podemos hacer? Entonces el conocimiento marca la diferencia. Si no, comparemos las maquilas, la maquila de confección y la maquila de datos, los call centers. ¿Pero cuánto gana una persona en un call center? 700, 800, 900, $1,200. Pero es una persona con conocimiento en idioma. Si maneja inglés, francés y portugués, gana $1,200, $1,300. Con solo inglés ya gana sus $800, $900. Pero hay conocimiento. No así en la maquila, donde el sexto grado, las operaciones básicas, y gana el mínimo, $355, menos prestaciones. Entonces ahí vemos cómo el conocimiento marca la diferencia. Y es donde hay que invertir en educación, en salud, en seguridad y otros aspectos que son fundamentales. Y esos son los problemas que tenemos que entender. Entonces el sector manufacturero no crece por esas y otras restricciones que se tienen. Y finalmente, pues, vemos como el sector servicios, 70%. Ahí entra toda la parte de comercio, entra toda la parte de educativa, servicios médicos, turismo, es lo que más, dijéramos, aporta en alguna medida a la economía. Pero si tuviéramos un sector agrícola y un sector industrial más fortalecido, otra historia fuera. Y eso hace entonces que la tasa de crecimiento sea baja. No superamos la barrera del 2.2, 2.3%. Entonces se requiere, ¿verdad?, entender eso para ver qué soluciones se pueden hacer. Y luego están las otras unidades, ¿verdad?, la parte ya del sector, dijéramos, externo, el sector financiero, donde podríamos decir que termina el enfoque macroeconómico, para luego con las otras últimas dos unidades entramos al enfoque microeconómico, es decir, ponerle más atención a los agentes que le dan la dinámica a la economía, como son las personas, los consumidores y las empresas. En cuanto al objetivo, bueno, ya en alguna medida lo hemos comentado, que ustedes sean capaces de interpretar los problemas económicos fundamentales del país en el contexto de la economía mundial, específicamente desde la perspectiva de la globalización. Ya miramos el ejemplo que les ponía al principio, el tema de Ucrania, cómo eso nos afecta, o el tema de las calificadoras de riesgo, ¿verdad?, como Fitch, Morgan, Moody's, donde nos tienen hoy con una calificación C, con alta probabilidad de impago. ¿Y eso cómo nos afecta? Pues obviamente se disparan las tasas de interés de los préstamos internacionales al gobierno, al Estado, y eso afecta las tasas de interés del mercado doméstico. Aumentan las tasas de interés de los préstamos personales, los préstamos de vivienda, a la industria,
y eso hace entonces que se encarezcan las cosas. Es un efecto bastante complicado. Problemas que tenemos que entenderlos, porque al final ustedes como ingenieros van a tener que administrar empresas, van a tener que dirigirlas, y tienen que tener una lectura de lo que pasa a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Porque para eso ustedes se están formando, para tener una visión holística de lo que sucede en el contexto económico-social. Luego, en la parte metodológica, bueno, las clases que obviamente van a estar así, de manera sincrónica, virtual. Lamentablemente, el tema presencial, pues, por lo menos considero que todo el año se va a ir así. No creo yo que cambien las condiciones tan fácilmente. Entonces, ni modo, ¿verdad? Nos vamos por esta cuestión sincrónica. Hoy tengo un enlace Meet, pero luego lo voy a cambiar porque no puedo grabar, me tengo que incorporar a otro programa, porque la universidad dijo que iba a, bueno, ya había negociado con Google para que Meet pudiese estar al servicio de la universidad, porque hoy por hoy no se puede grabar. Se podemos dar la clase, pero no podemos grabar. Tendría que emigrar a Team con la credencial TI, pero eso lo voy a hacer hasta más tarde. Si no me confirman si Meet, vamos a tener ya ese arreglo entre la universidad y esta empresa para que nosotros podamos grabar las clases y colocarlas en el aula, ¿verdad? Que corresponde. Pero hoy por hoy así estamos, ¿verdad? Entonces, clases sincrónicas, clase virtual, como también tutorías. Voy a aperturar la cafetería para que ustedes ahí, pues, si tienen alguna duda, no la podemos ver en la clase o en la tutoría, la podamos ver en la cafetería. Ustedes me la escriben y yo con todo gusto pues les voy respondiendo las inquietudes que ustedes puedan tener. Y de ahí pues que ustedes tengan esa disciplina, porque esto es así, ¿verdad? Es una disciplina distinta. Muchos, pues ni modo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a estar desde la compu, pero esa modalidad pues por hoy así es. Con los muchachos de universidad en línea, pues ni modo, les toca así, ¿verdad? Pero ustedes no son de esa modalidad, son modalidad presencial, pero hoy por hoy vamos a continuar en esto, pues, hasta que las condiciones cambien. Pero mientras tenemos que hacer el esfuerzo, pues, por estar en la hora clase, tomar nuestros apuntes. Si bien es cierto, la clase va a quedar grabada, pero ustedes vayan tomando sus anotaciones. Yo en el aula virtual voy a publicar la presentación de la PDF, el PowerPoint, la voy a publicar, y voy a publicar también la clase, para que ustedes puedan ir repasando con tiempo, ¿verdad? Y las dudas que puedan tener, pues en la clase, pues ustedes me interrumpen, ¿verdad? Ustedes dicen, mire, quiero que me aclare el concepto. No hay ningún problema, ¿ya? O porque yo acá veo la presentación, ¿verdad? Pero ustedes me pueden interrumpirme, disculpe, no entendí tal cosa. Mire, no hay ningún problema, ustedes pueden hacerlo con toda libertad. Fuerte, toda libertad lo pueden hacer. Luego, en cuanto al contenido, lo que les dije que eran 7 unidades. La primera que ya les había comentado, ¿verdad? Que era la parte de la introducción a la economía, que es un enfoque histórico, donde es importante que conozcamos los aportes que se han dado a lo largo del tiempo para conformar el pensamiento económico, entender finalmente, ¿verdad? Los enfoques, los diferentes enfoques que hay, los modelos, ¿verdad? Y los sistemas, capitalistas, los sistemas socialistas, pero luego después los modelos, porque los modelos son los que permiten que las políticas se materialicen. Por ejemplo, en el caso del modelo neoliberal, el programa
neoliberal descansa en el programa de ajuste estructural. Y el programa de ajuste estructural descansa en dos políticas: la política de estabilización y la política de mejoramiento de la capacidad productiva. Pero ese mejoramiento de la capacidad productiva pasa por mejoramiento en los procesos, mejoramiento en la calidad, mejoramiento de una serie de aspectos que van a permitir elevar la productividad. Entonces vemos cómo, ¿verdad? El modelo, el programa deriva en políticas que son las que van a permitir la materialización del mismo. Lo mismo pasa con el otro modelo que vamos a estudiar, que es el modelo de economía social de mercado. Un modelo que surge finalizada la Segunda Guerra Mundial para tratar de superar las condiciones de destrucción y pobreza que Alemania tenía en su momento. Es un modelo que trata de combinar los intereses colectivos con los intereses individuales, potenciando la eficiencia y la solidaridad, principios que se consideran contrarios porque realmente se complementan. Y luego analizar cuál ha sido, dijéramos, el papel del Estado, el papel de la Iglesia, el papel de los agentes económicos y que ha retomado de otros modelos, ¿verdad? Por ejemplo, del modelo asistencialista, que es lo que toma el modelo de economía social de mercado. Pues toma toda la parte, digamos, de los subsidios, que obviamente van a aliviar a las familias de ingresos más bajos. El modelo, por ejemplo, capitalista, que toma, ¿verdad? Bueno, retoma el tema de la propiedad privada, de la empresa privada, y del modelo socialista, que toma, toma los aspectos de la planificación de la economía, la parte de la bienestar social, el prevalecimiento del interés colectivo sobre el individual. Entonces es una mezcla de ciertos aspectos que permiten que el modelo funcione, y eso es lo que permitió que la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial pudiese salir adelante. Claro, después viene toda la parte del muro de Berlín, ¿verdad? Y toda la destrucción del mismo, que obedece, dijéramos, ya en un contexto actual a la unificación alemana para poder controlar y conducir a la Europa occidental, que en la actualidad Alemania tiene la responsabilidad de la conducción financiera de toda la Europa unificada, porque el Bundesbank es una institución que tiene la fortaleza de poder administrar los recursos públicos de una manera tal que permite el crecimiento y el desarrollo, que es lo que realmente hace que la Europa se mantenga estable. Y si no, ¿cómo superaron la crisis de Grecia? ¿Cómo superaron la crisis de España? Pues simplemente por disciplina financiera. Entonces ahí es donde vemos cómo, ¿verdad?, esas instituciones van jugando un papel importante en el contexto histórico. Y eso obviamente nos sirve para poder entender acá qué es lo que realmente nosotros deberíamos de requerir para poder salir adelante de las condiciones de retraso que tenemos. Y luego el modelo de la equidad, ¿verdad?, o de la complementariedad, que es un planteamiento de la CEPAL para bajarle presión al modelo neoliberal. ¿Qué modelo prevalece en nuestro país? Pues obviamente el modelo neoliberal. ¿Que aspiramos a un modelo de economía social de mercado? Sí, pero lo que prevalece hasta el momento es modelo neoliberal. Y nos detenemos en esos tres. Claro, hay más modelos, ¿verdad? Está la síntesis neoclásica, el modelo de Harold Domar, el post-keynesiano, el post-fiscalista, pero realmente a nosotros, ¿verdad?, como este es un curso para ingenieros, nos interesan los modelos que en este país, ¿verdad?, prevalecen. Y por eso es que es importante
de tenderlos a estudiarlos y entenderlos. Luego la unidad 2, ya les dije, ¿verdad? La parte de la producción y entender estos aspectos de los factores. Entender también el tema de la población y lo importante de tener un recurso humano calificado. Entender el tema de la pirámide poblacional. Entender conceptos como la esperanza de vida. ¿Cuánto es el promedio de que se estima que en El Salvador la gente pueda vivir, ¿no? Tanto hombres como mujeres? Se ha visto en alguna medida mejorado. Ya venimos de esperanzas de vida de 67 años a esperanzas de vida de 70 años para los hombres y de 85 más o menos para las mujeres. Y ahí viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué las mujeres viven más que los hombres? Es un tema que vamos a ver más adelante. Alguien dirá, es que no trabajan. No, no es así. No es el tema, porque si vemos acá en la universidad, hay muchas señoritas que estudian ingeniería. Y son muy buenas ingenieras. En todas las áreas, en la ingeniería mecánica, civil, eléctrica, industrial, química, sistemas, alimentos, en todas las carreras de ingeniería, que son de las carreras más duras que hay. Y estudian ingeniería y son muy buenas profesionales. Tienen las mismas, digamos, capacidades que cualquier hombre. Yo he tenido jefas mujeres y son sumamente más exigentes que algún colega varón. Ingenieras son bien delicadas, ¿verdad? Entonces, claro, un chero, echémosle un balde y le bajamos el enojo, ¿verdad? Pero a un ingeniero no le puedo decir eso, ¿verdad? Son más exigentes, más disciplinadas, más puntuales. Terrible, ¿verdad? Entonces tienen iguales o mejores capacidades que los hombres. Trabajan igual. En todas las áreas del conocimiento trabajan igual. Entonces, ¿por qué ellas viven más y nosotros menos? Es la gran pregunta, ¿verdad? Que en su momento la vamos a ir resolviendo con datos estadísticos, con datos. Luego el tema del desempleo y luego analizar la producción nacional, que ya les comentaba, se registra a través de los sistemas de cuentas nacionales, de acuerdo a las propuestas de las Naciones Unidas, en su Carta 3 revisada. Luego otros conceptos como la deflactación, el tema de los números índices, actividades económicas sectoriales y la matriz de insumos productos como un mecanismo para poder tener una lectura de qué es lo que la economía hace y cuáles son los subsectores más, dijéramos, claves en la economía para poder entonces generar políticas públicas de apoyo a esos sectores que están generando mayor contribución al crecimiento de la economía global. Luego en la unidad 3, el sistema económico y sus relaciones con el exterior, ahí vemos las modalidades fundamentales, ¿verdad? Que son los tratados de libre comercio, toda la parte de las relaciones con el exterior, cómo se establecen, la importancia de los tratados de libre comercio, los principios que son la parte de los principios de las ventajas absolutas, relativas y competitivas, que son los aportes de David Ricardo, Michael Porter y de se me olvida, hay un personaje clave que se me está olvidando el nombre, pero en este momento lo vamos a recordar. La unidad 4, entender la participación del sector público, cuál es el significado de la participación estatal en la economía, porque hay que recordar que el que genera la riqueza es el sector privado. El sector público solamente es un facilitador de las condiciones para que los entes que generan la riqueza puedan crecer. Y por otro lado, garantizar condiciones de desarrollo a la población. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? La presentación se congeló. Se congeló. Este es el problema que tengo aquí. Gracias. Vamos, ahora aquí estaba yo. Gracias. Y es que cuando le pongo así amplio se queda, ¿verdad? El problema que
que dan estas plataformas. Ahora sí, ¿verdad? Ya cambió. Sí, ahora sí. Vale. Entonces estaba hablando del sector público, ¿verdad? De la parte, pues, de la participación estatal, las fuentes de financiamiento, que ya hacía un comentario, pues, que lamentablemente cuando se suprimió el papel sellado y timbre por el proyecto IVA, fíjate cómo son las cosas, que fue en la gestión de Rafael Alvarado Cano, que era el actual era el ministro de Hacienda en aquel momento. El diseño del IVA que estaba sustituyendo el papel sellado y timbre era para que el IVA fuera capaz 100% de financiar el presupuesto público. Pienso. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Dígame. ¿Cómo funcionaba o cómo era, en qué consistía el mecanismo de papel sellado y timbre? Que era, por ejemplo, en todos aquellos documentos legales, ¿verdad?, que se suscribían, ya sean escrituras, ya sean compraventas, recibos, se hacían a través de este papel sellado, que era un papel que el gobierno vendía, ¿verdad?, vendía, y el que era el que tenía validez, muy aparte de los protocolos que ocupan los abogados, sino que esto era lo que le daba validez, y de esa manera todo documento que alguien utilizaba para una transacción, para un contrato, tenía que ir en ese papel sellado, y dependiendo de lo que se estaba, dijéramos, comercializando, así era el valor del papel sellado. Era una manera de generarle impuesto al Estado, ingresos del Estado. Y el timbre, eran, dijéramos, timbres así, ¿verdad?, como calcomanías que se compraban y se le pegaban a los documentos, en el cual usted hacía ver que había pagado el impuesto por el documento que se le estaba pidiendo para hacer una respectiva transacción. Pero eso, fíjense, era demasiado, como estamos hablando del año 2000 hacia atrás, ¿verdad? Y mucho más antes era fácilmente de falsificación. Por eso es que cuando el Ministerio de Hacienda llevaba una gráfica de los ingresos del Estado, empezó a ver de que eran cada vez para abajo. ¿Pero por qué? Porque ya había tecnología para falsificar tanto el papel sellado como el timbre, porque no tenía mayores mecanismos de control. Entonces, era fácilmente falsificable. Entonces dijeron, no, hay que buscar cómo cambiar a un sistema donde sea más complicado, pues, o que no se pueda falsificar. Entonces aparece el IVA, por una recomendación del Fondo Monetario. Entonces se elimina el papel sellado y timbre y se incorpora el IVA. Y el IVA tiene un techo del 17%, estamos en el 13%. Quiere decir que de acuerdo a lo que se diseñó, el tope sería el 17%, pero estamos en el 13%. Entonces, ese impuesto se diseñó de manera tal entonces que, aplicándole el IVA a todas las transacciones comerciales, fuera capaz de cubrir el 100% del presupuesto público, de las necesidades del Estado para poder funcionar. Por eso es que cuando usted hoy revisa los datos históricos de la recaudación fiscal, se da cuenta que el IVA es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque genera casi el 60% de los ingresos del Estado. Más la renta personal, ¿verdad?, que todos tienen que presentar antes del 30 de abril, genera otro 20%. Quiere decir que andamos entre el 80 y 85% de contribución al presupuesto público por parte de los ciudadanos. Y solamente un 15% es lo que aportan las empresas. ¿Por qué, verdad? Porque ¿qué pasa con las empresas? Cuando hacen su estado de resultados, sus análisis financieros, cuando llegan a la utilidad antes de impuestos, que debería ser el 25%,
que es lo que el Estado debería de grabar, ¿qué hacen? Aumentan el gasto. Y al aumentar el gasto, ¿qué pasa? Baja la utilidad, no el costo, porque vamos al gasto, aumenta el gasto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Compran vehículos para la gerencia, o sea, empiezan a aumentar el gasto para bajarle a la utilidad. ¿Por qué? Porque al final, la política fiscal, ¿qué le dice el empresario? Vaya, mira, tenés 1.000.000 de utilidad antes del impuesto. De ese 1.000.000 me vas a dar el 25%, 250.000. Entonces, ¿qué pensás? ¿Me lo vas a dar o te lo vas a gastar? Viene la empresa y lo gasta. Entonces, de los 250.000, a lo mejor solo reporta 50.000. Y los otros 200.000 los gastó en qué? En vehículos, en mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso ya es el trabajo de los auditores, de los contadores, para ver cómo distribuyen la plata en el gasto, en la empresa. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? De que, Ingeniero, sí, disculpe, ¿y no hay algo que los obligue a dar completamente el dinero y que no hagan este tipo de gastos innecesarios? no, porque la ley lo permite. La ley lo permite. Así está diseñado. O sea, el sistema le dice, o lo gastas o me lo das. Yo la empresa lo gasta. Así está la ley, así es la ley. O sea que el problema está inicialmente en la ley. Claro, Ay, Dios. claro, así es. Es un problema estructural. No es una cuestión así tan sencilla, porque así se construyen las leyes, ¿no? Para beneficiar a algunos y desfavorecer a otros. Por eso es que uno tiene que ir comprendiendo en esta parte. Entonces, por eso es que fíjense que, miren, tenemos que entender en qué modelo vivimos. No vamos a hablar de otra cosa más que entender dónde vivimos. Por eso es que viene el tema del emprendimiento, donde usted realmente no solamente debe de conformarse entonces a ser empleado, sino que también tener su propia iniciativa empresarial. ¿Por qué? Porque de esa manera puede aumentar legalmente sus ingresos, lícitamente. Y poder entonces gozar de una serie de beneficios que siendo empleado no los tiene. Pero si usted tiene su propia iniciativa empresarial, puede gozar de muchas cosas que el sistema le da, pero no los aprovecha porque simplemente es empleado, es asalariado. Por mencionarle algo, por ejemplo, si usted es asalariado, lo que le toca pagar de impuestos sobre la renta no se lo quita, tiene que pagar. Pero si usted tiene servicios profesionales, consultorías, etcétera, etcétera, sí se puede quitar un buen porcentaje de impuestos. Entonces, quiere decir que hay que conocer, ¿no? Para poder gozar de los beneficios que el sistema le da. Porque si no los conoce, simplemente le toca pagar. Así está estructurado el sistema. ¿De acuerdo? Porque es un sistema capitalista, pues. Entonces hay que entenderlo. ¿Ya? Si no lo entendemos, entonces nos metemos en perder oportunidades que podemos aprovechar. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué es lo que regula el IVA? Es decir, que este se mantenga, suba o baje. Ese, ¿cómo se llama? Las opciones que el Estado tiene para poder pagar los compromisos que tiene. Hoy por hoy, por ejemplo, no toca el IVA porque sería afectar más la calidad de vida de la población. Entonces, evalúa opciones como son, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, un rollover. Un rollover de la deuda de corto y mediano plazo. Es decir, tirarla a largo plazo. Es lo que hace, por ejemplo,
el ciudadano cuando está ahogado con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Tiene una tarjeta acá, otra tarjeta acá, y tiene un préstamo por ahí en un almacén. Total que del salario, el 90% ya lo tiene comprometido. Entonces no le queda nada. Entonces, ¿qué hace? Hace una consolidación de deuda y se va a algún banco o alguna cooperativa y les pide, mire, fíjese que yo quisiera consolidar mis deudas, fíjese que tengo en esta tarjeta de crédito 3,000 pesos, en esta otra 2,000 pesos, tengo este crédito con este almacén con 500 pesos y al final fíjese que todos los pagos que tengo que hacer no me queda nada. ¿Y cuánto gana? Tanto. ¿Y cuántos años tiene que estar en la empresa? Pues ya tengo como 4 años, 5 años. Está bien. Ya en el estudio, le suma, póngale todas las deudas, $10,000. Se lo tiran a 15 años al 12%. Entonces le viene quedando una cuota como de $180. Y está pagando todos los chivos que tenía. Y si ganaba $1,000, quiere decir que hoy solo va a agarrar 180 para pagar todo lo que debía a 15 años. Entonces le quedó liquidez. Entonces usted respira, ¿verdad? Ay, me consolidaron, ¿verdad? Mira, ya tengo de los $1,000 que me quedaban solo 100. Hoy solo pago 180 y me queda lo demás menos prestaciones. Entonces le da una liquidez, pero ¿cuántos años va a pasar? A ver, los compromisos los tenía 5 y los tiró a 15. Pero le generó liquidez. Está pagando los compromisos, obviamente en más tiempo, pero le genera liquidez, le genera estabilidad. Pues lo mismo hace el país. Hoy, por ejemplo, que está ahogado, ¿verdad? Con los préstamos que tiene que honrar, los va a tirar a largo plazo. ¿Y eso cómo se llama? Rollover. Al hacerlo, entonces le baja la presión de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y le genera liquidez para poder pagar. Entonces, eso hace entonces que no toque, por ejemplo, el IVA. Pero si por alguna razón, fíjese, no logra acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para hacer el rollover, tanto con el fondo como con los acreedores que tiene de los bonos, de los eurobonos, entonces va a tener que aumentar así. Va a tener que hacer un pacto fiscal donde seguramente el IVA se va a aumentar de 2 a 3 puntos. ¿Por qué? Porque van a necesitar entonces dinero para poder pagar la deuda. Mientras tenga otras salidas, no va a tocar el IVA. Pero si se le acaban todas, va a tener que echar mano del IVA. Ahí nos vamos todos. Y podría ser también que en el tema de la renta personal, aquellos que están exentos de los $500 para abajo, puede que diga, no, solo voy a liberar de pagos de renta a los que ganan salario mínimo. Y de salario mínimo para arriba, todos van a pagar renta. Es otra fuente de generar ingresos. Y las empresas, están bien, gracias. ¿Por qué? Porque si me tocan, ¿verdad? Yo cierro. Entonces, ¿qué es lo que más puede hacer el gobierno? Cerrar las brechas de la elusión y la ilusión y el contrabando, para que las empresas paguen lo que deben de pagar. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, gracias. Vaya, ok. Bueno, entonces eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Más despacio, para ir comprendiendo ciertos aspectos, ¿verdad? Que son complicados, pero hay que entenderlos, ¿verdad? Porque hay que conocer el sistema. Luego la parte del sistema monetario financiero, obviamente ahí comenzamos con el tema del concepto del dinero. Hay que entenderlo, porque si tenemos claro el concepto del dinero, vamos a entender hoy el tema del Bitcoin, ¿ya? Porque el Bitcoin es dinero, pero es un dinero electrónico. Entonces, si entendemos el enfoque clásico de la economía en cuanto al dinero, vamos a entender, dijéramos, otros aspectos más actuales, más complejos, pero hay una fundamentación para poder comprender y entender. Pero si no la tenemos, pues nos quedamos en el aire. Entonces tenemos que entrarle a entender
la naturaleza y funciones del dinero, los patrones monetarios, los sistemas financieros, el papel de banca central, banca privada, como también la banca financiera no bancaria, que es todo el sistema cooperativo. Porque en la actualidad, si ustedes observan, hay más presencia del sistema cooperativo. Y el sistema cooperativo es una opción para todo aquel solicitante de crédito que la banca privada no quiere. Si la banca privada es bien exclusiva, la banca privada se queda con lo mejor, ¿ah? Con la cartera A. La cartera B y C se la deja a las cooperativas. Entonces las cooperativas con enfoque solidario pues le prestan dinero a la gente. No ha sido un banco privado. Por ejemplo, alguien que gane $600 o que gane el mínimo, vayamos a los $360, ¿cuánto creen que le puede prestar un banco? Lo más que le puede prestar son 10 veces el salario, $3,600. Pero una cooperativa le puede prestar hasta $20,000. ¿Ah? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el sistema cooperativo cada vez va tomando más fuerza en el país. ¿Por qué, verdad? Porque es una alternativa que permite poder darle una salida a muchas personas en el tema financiero. Y siendo cooperativista, usted forma parte de la cooperativa. Las aportaciones son parte del capital social. Y obviamente, como cualquier empresa, la cooperativa genera utilidades. Pero las utilidades se reparten en todos los socios cooperativistas. No así en un banco. Se reparten solamente para los inversionistas. Aquí no, ¿verdad? Aquí todos ganan. Todos los socios ganan. Porque para poder optar a un crédito en una cooperativa, usted tiene que ser miembro de ella. Entonces, al final, usted, ¿verdad?, tiene un crédito, lo está pagando, genera utilidades, y las utilidades se le regresan a usted de acuerdo a la aportación que usted tiene en la conformación del capital social de la cooperativa. Le celebran el cumpleaños, algunas que celebran fiestas navideñas, cosa que ningún banco se lo da. Entonces hay una gran diferencia entre las cooperativas y los bancos privados. Y luego entender la ley de integración monetaria, conceptos como el tipo de cambio y la devaluación. Hasta ahí el enfoque, dijéramos, macroeconómico, es decir, entendimiento de la economía a partir de los grandes agregados económicos. Las primeras 5 unidades son para eso, para entender las grandes variables de la economía. Pero la unidad 6 y 7 es el enfoque microeconómico. Ahí cambia el análisis, porque ahí vamos a entender cómo funcionan las empresas y cuál es el comportamiento de los consumidores. Las empresas analizadas en las distintas estructuras de mercado. Pero primero tenemos que entender a las empresas en una condición ideal, en la competencia perfecta. ¿Cómo debería ser la empresa en un mercado de competencia perfecta? Una idealización. Para luego aterrizar en las imperfecciones del mercado. Esas imperfecciones son los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, la competencia monopolística, que son las distorsiones que el mercado presenta. ¿Y para qué las vamos a estudiar? Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué creen que vamos a estudiar las diferentes estructuras de mercado? ¿Ah? ¿Para qué creen ustedes? ¿Hay un comentario? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Para que, decía yo, que en un inicio vamos a entender el mercado de una manera ideal. Y luego vamos a analizar el mercado en las condiciones reales. Es decir, monopolios, oligopolios, competencia monopolística, monopsonios, trusts, carteles. Es decir, las distintas estructuras que el mercado presenta. Entonces yo les pregunto, ¿para qué creen que les va a interesar en estudiar y entender esto?
desde la perspectiva de la ingeniería. ¿Ah? Para darnos cuenta de la falla económica que sufre nuestro país. Es por un lado. Y por otro lado, También podría ser para tener como una visión clara que cuando, por ejemplo, cuando seamos ingenieros y tengamos a cargo una empresa, sepamos como a qué mercado estaríamos entrando con nuestra empresa. por ahí vamos, correcto. ¿Qué más? Señorita, decía usted por ahí. Para entender, bueno, más que todo para conocer las posibilidades que podríamos tener nosotros al entrar a un determinado mercado, ya cuando estemos como profesionales, ya que algunos deseamos tal vez emprender una empresa con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces sería de mucha utilidad saber analizar los distintos mercados y las demandas de cada área. Así es, ¿verdad? Muy bien lo que han dicho todos. De eso se trata, de entender la estructura del mercado en la cual yo me voy a mover. ¿Para qué? Ingeniero. ¿Sí? Yo quería aportar también, usted mencionó algo con respecto a los créditos. Hay proyectos que son financiados a través de crédito, entonces hay que tener un conocimiento sobre el mercado, y el tipo de crédito y todas estas cuestiones, porque del ingeniero depende también la administración financiera del proyecto. Es verdad. En la administración financiera del proyecto, ¿se acuerda? Utilizamos una herramienta que se llama PM4R, Project Management 4R, que es lo que el Banco Mundial recomienda para poder gerenciar los proyectos. Y ahí es donde vemos la importancia de que el ingeniero tenga conocimientos en la parte financiera. ¿Por qué? Porque si no los tiene, el administrador financiero es donde mete la mano, porque el ingeniero no sabe. Entonces, no basta con que sea un gran ingeniero civil en estructuras, o un ingeniero mecánico con una gran experiencia en calderas y todo lo que usted quiera, en calor, no. O un gran ingeniero industrial con grandes análisis de procesos. Si no tienen conocimientos de finanzas, está perdiendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los empleados, ¿verdad? Cuando ven el arca abierta, pues, como dice el dicho, hasta el justo peca. Entonces, ahí es donde el ingeniero tiene que tener fortaleza financiera, como dice el compañero. Pues claro, el PM4R nos ayuda, es un software que nos ayuda para poder administrar el proyecto. Pero el entendimiento, ¿verdad?, de las distintas estructuras es para conocer dónde nos vamos a mover, porque no va a ser lo mismo estar en un mercado de monopolio que en un mercado oligopólico. Entonces, la estrategia que hay que diseñar es distinta, porque, señores, si algo es bien cierto, la mala suerte y la buena suerte en los negocios no existe. Lo que existe son buenas estrategias y malas estrategias. Veamos lo más fácil. Por ejemplo, usted es estudiante de ingeniería y va medio tronado con las notas. Primer ronda de parciales, 3 por acá, 5 por acá, un 6 por acá, 4 5 por acá. ¿Qué está pasando? Desde el momento que usted está en la facultad es porque tiene la capacidad para ser ingeniero, porque ha pasado un proceso de selección. Si no estuviera en cualquier otra facultad, menos de ingeniería, quiere decir que usted tiene competencias para el cálculo, para las ciencias físicas, y usted tiene el IQ suficiente para ser ingeniero. Entonces no me argumente que yo no traía, quítese eso de la cabeza. Tiene la capacidad para ser ingeniero. Entonces, ¿qué está fallando? La estrategia de estudio. Porque si a estas alturas del partido, estudiando ingeniería en la Facultad de Ingeniería,
de la Universidad de El Salvador y todavía usted anda en fiestecito, en la playa, yendo ahí a pasear todavía. Es lógico que estas son las notas que va a tener, porque durante los 5 años que la carrera dura, usted de eso se va a tener que alejar. Muchas veces la familia no lo entiende, pero uno sabe que si yo este fin de semana me voy a la playa, porque como la familia va a ir, ¿verdad? Pues mira, vamos a ir a la playa, o Miranda, vamos a ir al rancho de fulano, ay, yo tengo parcial el lunes, tengo que estudiar, ya le dan mala cara, ¿verdad? No, hombre, llevarlos allá a estudiar, esa es mentira. Esa es mentira que le digan a uno. No, hombre, llevarlos allá a estudiar, esa es mentira, no va a estudiar. ¿Y qué va a pasar? Que el lunes, cuando usted venga al examen, se lo van a rebanar, ¿verdad? Vivo. Y solo usted sabe el problema que le genera eso. Que seguro levantar una nota es duro. Entonces, usted tiene que estudiar. Entonces, tiene que tener una estrategia de estudio, grupo de estudio. Tiene que tener sus libros, sus separatas, consultar. Entonces, la estrategia es la que está fallando. No es que usted no tenga la capacidad, no que la estrategia de estudio es la que está fallando. Porque todavía va a la playa, todavía se va a fiesta, todavía se va por ahí a pasear, ¿verdad? Al Paseo del Carmen o a otros lugares, y se descuida. Anoche, mañana le avanzo. Eso no es así. Más ingeniería. Entonces tiene que cambiar la estrategia a grupos de estudio, estudiar todos los días, distribuir las materias, después de la clase voy a estudiar esto, voy a leer este libro, voy a hacer los ejercicios de esta guía, este no me sale, voy a consultar, fulano lo hizo, lo estudié, ya lo comprendí. Solo así va a salir adelante durante los 5 años que dura la carrera. Entonces, el mercado, ¿verdad?, es competitivo, no solamente para las empresas, sino también para las personas. Y hay que diseñar la estrategia más adecuada que garantice el éxito. O sea, no es cuestión de mala suerte y buena suerte. Hay empresas que venden porque tienen estrategias bien definidas, exitosas, y otras que no venden. ¿Qué dicen las que no venden? No, que yo estoy salado, que estoy maldito, que me han hecho tierra de cementerio, brujería, aquel vende porque es narco, está lavando, pero no se detiene a pensar que lo que le está fallando es su estrategia de crecimiento. Entonces, esto lo estudiamos acá, ¿verdad? En la parte del mercado, oferta, demanda, para poder comprender la importancia de entender las distintas estructuras para diseñar las estrategias más adecuadas que nos permitan el éxito. El éxito. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes de ingeniería, tienen competencia. Tienen a los bichos de la ESEN, tienen a los bichos de la Mónica y los bichos de ahí de la ¿cómo se llama? De la UCA, todavía. Esa es la competencia de ustedes. Tienen que saber qué están haciendo. Y ellos también, ¿verdad? Están monitoreando qué hacen los de la Nacional. Les gusta o no les gusta, los investigan para saber qué estamos haciendo. Los profesores, ¿verdad? Investigan. ¿Por qué, verdad? Porque al final el mercado es el que toma la última decisión. Por eso hay que tener las competencias para poder salir adelante. Y finalmente la unidad 7, que es la empresa, ya un poco más a fondo, que nos analizamos todo esto que hemos estado comentando. Eso es lo que vamos a ver, señores, en las próximas 16 semanas, ¿verdad? En esta materia. Ya les expliqué más o menos cómo va a ser la película. Obviamente ahí van saliendo los parciales, van saliendo las discusiones evaluadas para que ustedes vayan comprendiendo. No van a ser economistas al final, pero sí van a entender cómo funciona el sistema para sacarle provecho. Ahora, en cuanto a las evaluaciones, 3 parciales, 2 de 20% y 1 de 25%, 3 discusiones evaluadas, 15%, 5% cada uno, y el proyecto del emprendedurismo que va a valer el 20%. Ya cómo va a estar conformado, pues los
colegas instructores les van a decir cómo va a estar distribuida esa dijéramos, calificación y cómo se va a presentar. Ya hay un formato en su momento pues los colegas se los van a presentar y cómo lo van a tener que ir completando para tener el plan armado que garantice el éxito de el funcionamiento de cualquier empresa. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran agregar pero no quitar? ¿Ah? Ingeniero, yo tenía duda con respecto a la planificación del ciclo y era con las discusiones. ¿Cómo se llevarán a cabo? Como son par e impar, por ejemplo, esta semana habrá discusión para los impares en línea. Si usted se fija en el aula virtual, ya se publicó el link de las discusiones para que usted pueda copiarlo, pegarlo y entrar. Es lo mismo en la clase, ya están los links. Entonces, esta semana son impares y la otra semana los pares. Solamente para la discusión 1 y 2 que se han unido, porque eran muy poquitas la inscripción. Y el grupo 7-8 también se ha unido para una sola, dijéramos, sesión, que entiendo que sería esta semana, ¿verdad? El 1-2 estaría en esta semana y el 7-8 esta semana. Los demás, pues, por ejemplo, el grupo 3 solamente esta semana, el 4 estaría de la otra semana. Y así para el resto de los demás grupos. En el tema de los grupos teóricos, el grupo teórico 03 se eliminó, que era el de las 6:20 de la mañana. Solo quedó el grupo de las 8 de la mañana y el grupo de que estamos acá de las 11:35. Para los que entonces pensaban estar en el grupo 3, tienen que distribuirse en los otros dos grupos teóricos que son. Eso sería la mecánica. Y obviamente, pues en las discusiones, los instructores les van a publicar la guía, ¿verdad?, de trabajo en su momento. En el aula virtual. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Otras dudas que tengan, jóvenes? Ingeniero, yo tengo una duda. Diga, César. ¿Y los parciales serían presenciales o los haríamos así virtual? No, van a ir virtuales, en línea. O sea, lo que son los parciales van a ser en línea. Los diferidos y las discusiones también, los cortos de discusión van a ser en línea. Excepto los diferidos, los repetidos y SUFI presencial. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y para el proyecto de emprendedurismo, ¿sí? ¿Los integrantes los escogeremos nosotros o los catedráticos, a ustedes? No, se van a llevar por grupo de discusión. Es decir, que usted en su discusión tiene que estar para ahí ver con quiénes va a trabajar. ¿Ya? Y luego, me imagino, van a tener que mandar cómo quedó conformado el grupo de estudiantes, que son los que van a trabajar. Y a los instructores les van a dar las indicaciones de cuál va a ser la mecánica, ¿verdad?, que se va a llevar. ¿Ya? Diga, Gracias. Karen. Yo tengo una pregunta, es que aquí dice que son 3 exámenes parciales, que cada uno vale 20%, pero el subtotal sale 65%. Quería preguntar cuál es el extra del 5%. En el tercer parcial. Ah. Ahí vamos. Ese vale 25. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué más, jóvenes? Ingeniero. ¿Sí? En el chat preguntaban de cuántos participantes iban a ser los grupos para el proyecto. Fíjense que esa partecita sí la tienen que definir los instructores. ¿Verdad? No. Vamos a ver cuántos son los jóvenes que están inscritos y cuántos proyectos pueden, dijéramos, salir, ¿verdad? Muchas gracias.
Aquí tengo una pregunta de... Pero, chat. Dice, ¿verdad que no son solo para el ciclo 1 de clase, sino pueden para los... Sí, pero los del ciclo 3. Sí, es para todos. La clase es para todos. Para todos. Yo no sé nada, así que mejor lo opino. No, tampoco, Daniel Alexis. Siempre tenemos una opinión, ¿ya? Y esa opinión hay que externarla, ¿ya? Sé que cuando usted tenga una opinión, exprésela. Eso es importante. No me diga que no tiene, que no sabe nada, mejor lo opino. Ahí sí no estoy de acuerdo. Sí, somos dependientes. ¿Cómo define utilidad en el tema financiero? La utilidad, o sea, es la utilidad generada en toda la operación, ¿verdad?, de la empresa durante el año, después de haber deducido todos los costos, gastos de operación, gastos administrativos, se llega a la utilidad antes, ¿verdad?, del impuesto. Entonces, ahí le aplican el impuesto a esa utilidad y le queda la utilidad, que es la que se va a decidir cómo la van a repartir los inversionistas, ¿verdad? Qué tanto van a retribuir y qué tanto van a reinvertir, ¿no? Esa ya es decisión de cada empresa. Y acá hábleme en español, no en alemán, ¿ya? Y no le entendí qué dijo. El otro dice, bueno, vive solo, va, está bien, con ataque. Va. ¿Qué más? Ya vimos el chat. Jóvenes, ¿alguna otra inquietud, duda? Mire, la materia es bien interesante, ¿verdad? No es complicada. La materia no es complicada. Lo único que hay que leer, ¿verdad? Y también estar al tanto de lo que sucede, ¿verdad? Hay temas muy interesantes, como los que estábamos comentando, ¿verdad? Algunos externos, otros internos, pero hay que, dijéramos, tener pues, lectura, participación, para ir entendiéndolo. Porque si no vemos los grandes errores en los políticos, por ejemplo, que hablan de economía y utilizan mal los conceptos. Entonces, acá vamos a estar en una clase de economía, pues el lenguaje va a ser de economía. Si estuviéramos en una materia de ingeniería, pues estuviéramos con el lenguaje de ingeniería. Pero hoy vamos a tener un lenguaje económico, ¿ya?, propio de la cátedra. Bueno, entonces, creo pues que estas eran las indicaciones de este día, para que ustedes conozcan de la asignatura, que asistan a la discusión de esta semana para ir pues en el tema de la conformación de los grupos de trabajo del proyecto de emprendimiento. Ahí les van a dar las indicaciones respectivas y ya sabemos de qué trata esto. El programa de la asignatura está en el aula virtual, lo mismo que las evaluaciones están en el aula virtual. Hay un link para libros que ustedes pueden utilizar, y el contenido de la unidad 1 ya está desplegado, donde lo vamos a ir desarrollando pues ya a partir del día miércoles, ¿verdad? Ya lo que son los temas que están ahí. El programa está ahí, publicado, para que ustedes vean el contenido, todos los temas que se van a ir trabajando, que los tenemos que cubrir en estas 16 semanas. Si no hay más, jovencitos, nos quedaríamos acá. ¿Te parece?